Si hay un sector importante en el mundo del siglo XXI, uno que va a ser el pilar o uno de los 4 pilares del mundo que vamos a construir en las próximas décadas, es el de la energía. Hay 3 pilares más, son el transporte y la automoción, el de la inteligencia artificial y el de la sanidad. Para muchos, el pilar de la energía es el cual sostiene los otros 3. Hoy tenemos con nosotros al licenciado en Química por la Universidad de Valencia, al profesor en el Máster de Energías Renovables de la Universidad Internacional de la misma ciudad, al autor del libro que recomiendo, porque es muy interesante, El futuro de la energía en 100 preguntas, que tiene una profunda experiencia en el sector de más de una década. Hablando con Simon Moores, me comentaba que si hay una materia que suele no darse importancia y que es clave, no solo en el petróleo, sino en las baterías y en muchos otros sectores renovables, es el de la química. Por tanto, creo, en mi humilde opinión, que Pedro Fresco va a ofrecer una visión muy interesante sobre este sector, que es fundamental. Buenos días, Pedro. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Jordi. Se habla mucho de cuál es el potencial de las energías renovables. Hay un estudio, un paper recopilación de Moriarty del año 2012, muy citado, en el que recopila los 10 estudios más importantes de años anteriores. Son estudios que hoy en día son bastante antiguos, porque se recopilaron en 2012 y abarcan prácticamente desde los años 80 hasta el año 2010. Pero lo que se ve en ese estudio es que la media del potencial de las renovables, según esa recopilación, va de 260 exajulios, redondeando, hasta más de 5.000. La previsión de consumo de nuestra sociedad global, de nuestro mundo, es de 1.000 exajulios en el año 2050. Entonces, la pregunta que me gustaría hacerte a ti, como experto en energías renovables, es ¿cuánta energía total de verdad es la potencial que podemos alcanzar con las renovables? Bueno, es una pregunta muy interesante que creo que tenemos que darla con perspectiva. Yo creo que lo primero que tenemos que ver es la cantidad de energía que tenemos disponible a nuestro alrededor. Entonces voy a dar una serie de datos que creo que son interesantes. Lo primero, 1 hora de radiación solar que absorbe la Tierra es la misma cantidad de energía que consume toda la humanidad durante un año. Transformando esto en igual una cifra que se entiende mejor. La energía que absorbe la Tierra del Sol, no la que refleja, la que absorbe, es 8.000 veces mayor que el consumo de energía que hacemos los seres humanos. Esto por una parte. Además del Sol, que es nuestra fuente preferente de energía, tenemos otra fuente de energía debajo de nuestros pies, que es la propia Tierra, que tiene un calor interno. El 1% del calor interno que tiene la Tierra serviría para solventar la necesidad energética de la humanidad durante 2 millones de años. ¿De acuerdo? Y además del Sol y además de la energía que hay debajo de la Tierra, también hay otros flujos naturales, por ejemplo, las mareas, que dependen de la energía gravitacional de la Tierra y la Luna. Estas cifras nos dicen que hay una cantidad de energía enorme, prácticamente infinita desde el punto de vista de nuestras necesidades energéticas actuales, que está ahí. Obviamente que esté ahí no quiere decir ni que la podamos captar toda, ni que la sepamos captar toda. Pero necesitamos solo una ínfima parte de esa energía para poder solventar nuestras necesidades. Y ahí pasamos a la segunda parte. ¿Realmente qué potencial tenemos con las energías renovables? Bueno, pues depende. Y depende del momento en que tú hagas ese tipo de estudio. Porque la tecnología no está paralizada en el tiempo. Y yo creo que este punto es muy importante y seguramente lo desarrollaremos durante la entrevista. No podemos caer jamás en la falacia del fin del mundo, en pensar que las limitaciones del presente, tecnológicas o productivas o sociales, nos van a condicionar el futuro.
porque no es cierto. Porque va cambiando el potencial de las energías renovables conforme éstas van evolucionando y conforme los seres humanos vamos sabiendo sacar cada vez más energía de los mismos recursos naturales. El último informe que hay sobre el potencial de las energías renovables lo publicó Carbon Tracker la semana pasada, me parece que fue. Estaba hablando de un potencial que podemos extraer con la tecnología que tenemos hoy de 100 veces el consumo energético de la humanidad. 100 veces es muchísimo. Obviamente, este informe es una potencialidad en el caso de que pudiésemos fabricar todos los aerogeneradores y todos los paneles solares que quisiésemos y que evidentemente tenemos la capacidad productiva. Obviamente no la tenemos, pero eso no quiere decir que no vayamos ampliando la capacidad productiva. Y esto es a día de hoy. Si nosotros vemos cómo ha ido evolucionando la tecnología, por ejemplo, un dato muy claro, hace 10 años el estándar de eficiencia de un panel solar comercial era el 15%. Hoy supera el 20%. Hemos ganado un 25% un 32%, perdón, de capacidad de generar energía con la misma superficie. Con la energía eólica ha pasado algo parecido. Entonces, a cada momento vamos a tener, teóricamente, y mientras la tecnología sigue evolucionando y está siguiendo evolucionando, vamos a tener más capacidad de extraer energía de esos recursos naturales. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? La respuesta es que va cambiando cada momento, pero va cambiando a favor de nuestras necesidades. Es decir, cada vez somos capaces de extraer más energía de estos enormes recursos naturales, estos flujos de energía que tenemos alrededor, que son prácticamente infinitos desde el punto de vista de nuestras necesidades. Se habla mucho de cuál va a ser el mix energético a mediados de siglo, porque es la planificación que suele establecerse como objetivo, la década objetivo. Y, en tu opinión, ¿qué porcentaje de renovables va a haber como energía primaria del mix energético mundial? A 2050, bueno, tenemos que tener en claro que en 2050 las proyecciones es que tengamos una descarbonización casi completa a nivel de lo que es el occidente desarrollado, de acuerdo a la Unión Europea y Estados Unidos y a algunos países más, que China todavía no haya llegado a su proceso total de descarbonización y probablemente otros países como puede ser la India o puede ser Indonesia, países con menor grado de desarrollo, posiblemente tampoco hayan llegado a la descarbonización completa. Entonces, ¿qué puede haber en 2050? Bueno, el mix energético mundial debería estar basado mayoritariamente en energías renovables, en unos porcentajes probablemente superiores al 50%. Habrá una pequeña aportación nuclear, posiblemente, muy basada en lo que es China, en lo que es la India. Posiblemente no queden demasiadas centrales nucleares en Occidente más allá de algún país. Estoy pensando en Francia, podría haber alguno más, pero seguramente no pasará de ser el 5 o el 10%. Y todavía quedará una parte de energías fósiles, un porcentaje difícil de valorar, a lo mejor puede ser un 20 o un 25%, probablemente muy basado en el gas natural. Y tendríamos que ver también, ya que la descarbonización completa, o sea, el quitar las energías fósiles totalmente, no habremos llegado, e incluso es posible que haya una mínima parte que siempre haya energías fósiles, igual puede haber ciertos grados de captura de carbono, ¿no? para evitar. Entonces, esta es la perspectiva. Yo considero que un 50 o un 60% de energías renovables en el mix energético mundial podría haber en 2050, obviamente si cumplimos los objetivos y los compromisos que tenemos sobre la mesa. Tenemos que ser diligentes en lo que nos hemos comprometido y también la tecnología nos tiene que echar una mano, que yo creo que nos la va a echar. Hay un problema con las renovables que muchos colocan sobre la mesa y es la cuestión de la intermitencia. Según tu opinión, tu criterio,
¿qué porcentaje de energías fósiles o nucleares debe mantenerse para garantizar los problemas que pueden surgir de no tener baterías de suficiente calidad como para almacenar la energía renovable? Bueno, a nivel técnico, la necesidad es cero. Y marco a nivel técnico. Hablamos mucho de baterías, pero las baterías no es la única manera de almacenar energía. Tenemos muchísimas maneras de almacenar energía. La más típica en el mundo son los bombeos hidroeléctricos, que al final es un almacenamiento de energía en forma de energía potencial. Estás, digamos, subiendo contra la gravedad, algo gastando energía, que luego te va a permitir recuperar esa energía cuando, digamos, lo sueltes a favor de la gravedad. Eso se hace con bombeos, pero se podría hacer con materiales sólidos. Se podría hacer con no sé, una forma un poco distinta, con aire comprimido, ¿no? Una forma de energía mecánica también. Tenemos las baterías, que es un almacenamiento electroquímico, pero tenemos almacenamiento químico. Podemos generar hidrógeno. Podemos generar combustibles sintéticos con ese hidrógeno que hemos generado previamente. Y luego también tenemos formas de almacenar la energía en forma de calor. Podemos con electricidad calentar determinados materiales que se mantengan de forma isoterma en tanques, ¿de acuerdo? Que pueden dilatar mucho su almacenamiento de energía durante semanas, ¿no? Entonces, no tenemos solo baterías. Cuando se habla es que no vamos a tener baterías suficientes para almacenar toda la energía, ¿no? Claro, es que no vamos a almacenarla en baterías. Vamos a almacenarla en bombeos hidroeléctricos, que tenemos un potencial enorme, mucho mayor del que necesitamos, porque evidentemente la Tierra tiene desniveles y eso es lo que nos permite almacenar energía. Vamos a almacenar mucho también en forma química, en forma de hidrógeno y en forma de otros muchos compuestos. A nivel técnico tenemos la solución. Obviamente una cosa es la técnica y otra cosa es que sea económicamente rentable. Hoy es rentable los bombeos hidroeléctricos, lo son en España, por ejemplo. Empiezan a hacerlo las baterías en algunas situaciones, por ejemplo, en islas empiezan a ser ya interesantes, en algunos sistemas eléctricos también. Las baterías van mejorando con los años, van abaratándose, con lo cual muy posiblemente en unos pocos años la batería sea un buen sistema para almacenar. Pero bueno, tenemos también ahí el hidrógeno. El hidrógeno hoy cuesta mucho de generar. Conforme mejore la tecnología y conforme vayan descendiendo los costes de energía solar, fotovoltaica y de la energía eólica, que siguen reduciéndose año a año, yo creo que esto es importante decirlo, la generación de hidrógeno será más competitiva cada vez y tendremos ahí más soluciones. Entonces, obviamente, hoy por hoy tenemos que mantener una cierta capacidad en el sistema, fundamentalmente de gas, de ciclos combinados. En algún caso también centrales nucleares que puedan hacer ese seguimiento de carga. Lo que pasa es que la central nuclear tiene otro problema. Las centrales que pueden hacer eso, que son básicamente las nuevas, son carísimas de hacer. Entonces, tenemos que ver que eso tenga sentido económico, ¿no? Contra otras formas de almacenamiento, por ejemplo, o de complementariedad. A lo mejor la energía geotérmica también puede hacer esa complementariedad, lo puede hacer la biomasa y, por supuesto, lo puede hacer la energía hidroeléctrica que es de embalse. Entonces, por ahora tenemos que mantenerlo, pero el objetivo es que conforme vayan pasando los años y vayan pasando las décadas, este backup, ¿no? Estas energías de respaldo vayan desapareciendo. Hoy técnicamente es posible, por supuesto hay que desarrollarlo, pero técnicamente es posible. Y conforme vayan pasando los años, cada vez será económicamente más sensato y más posible hacer eso, y se irá haciendo porque será la manera de que podamos aprovechar esas energías renovables intermitentes que generan a coste marginal cero y que generan ya costes baratísimos que van a ser todavía más baratos en los próximos años. Para ser específicos y claros, lo que estás queriendo decir, corrígeme si lo he entendido mal, es que en el futuro, si vamos al mix que consideras que va a ser el adecuado, redondeando 50% de renovables a nivel mundial, 5% nuclear y 45% de fósiles, ese mix va a poder garantizar los problemas de intermitencia y va a crear las redundancias y la sobrecapacidad suficiente para cubrir los picos de demanda. ¿Eso es correcto?
Ese mix, por supuesto, bueno, he dicho ese mix en 2050. En 2060, ese porcentaje de fósiles debe ser mucho menor. O sea, al final tenemos que tener claro que el objetivo de esto es llevar los fósiles a cero o prácticamente cero. La cuestión, ¿se va a poder ir a un mundo sin fósiles? Sí, por supuesto. Tenemos la tecnología para hacerlo. Tenemos la tecnología en un sentido técnico. Pasa que hay que convertir esa tecnología que hoy existe, pero es cara, en una tecnología que sea barata. Que al final es el mismo proceso que ya ha pasado con la energía solar fotovoltaica y con la energía eólica y con otras energías. Ahora tenemos que, esa curva de aprendizaje tiene que pasar al almacenamiento en baterías, a la generación de hidrógeno y a otras formas de almacenamiento de energía en forma térmica o química. Y va a llegar. Y si realmente enfocamos los esfuerzos a hacer ese almacenamiento de energía competitivo, va a llegar. Y estoy hablando de esto, pero podría hablar, por ejemplo, de algo que creo que va a venir en los próximos años, que es que las nuevas variables de energía geotérmica que hoy están muy concentradas en ciertos nichos, en ciertas zonas que son volcánicas, pero que ya hay tecnología suficiente para que eso se pueda extender a cualquier parte del mundo y se pueda generar electricidad de forma geotérmica en cualquier parte del mundo, que esa tecnología que hoy es cara se vaya abaratando en los próximos años, porque probablemente los Estados Unidos va a haber una fuerte inversión en este sentido, pues a lo mejor esa energía geotérmica puede complementar a esas energías intermitentes, porque la energía geotérmica no es intermitente. Entonces, nosotros proyectamos un mundo de energías intermitentes y almacenamiento, pero cuidado, estamos en medio de una revolución tecnológica, una revolución energética. Es posible que lleguen otras energías que son renovables y que puedan ser complementarias porque no son intermitentes. Tampoco quitemos esas posibilidades que nos van a aparecer en el futuro y nos van a dar nuevas alternativas que a lo mejor hoy no prevemos. Claro, la cuestión aquí, tal como estableces el posible marco y el posible mix del año 2050 y posterior, es la opinión que tienen algunos especialistas, especialmente geólogos, ingenieros, que giran alrededor de la teoría de Olduvai y similares, la teoría de Duncan, que básicamente lo que indican es que el resto de energías son dependientes de las fósiles y que, por tanto, de una forma u otra, las renovables, la fabricación de aerogeneradores, la fabricación de paneles solares, etcétera, va a depender de que exista la suficiente capacidad para producir petróleo. Por lo tanto, si no hay suficiente capacidad para producir petróleo o gas o carbón, ese cambio a renovables no se podría dar. Entonces, según tu opinión, ¿puede provocar el colapso de la producción de materiales necesarios para las energías renovables un colapso en la caída de la producción fósil? Yo, con todos los respetos, a mí me parece que ese argumento vuelve a ser la falacia del fin del mundo. Como nosotros hoy usamos energías fósiles para extraer materiales que nos permiten crear aerogeneradores o paneles solares, pues nosotros creamos aquí un axioma que dice que es que necesitamos la energía fósil para extraerlo. No, señor. No necesita energía fósil, usted necesita energía. Ahora, claro, si nuestra maquinaria de hoy funciona con petróleo, funciona con energías fósiles, evidentemente estamos gastando las energías para extraer, para la minería y para la fabricación de este tipo de tecnologías renovables. Pero, ¿por qué tiene que funcionar una maquinaria con petróleo? Tenemos baterías eléctricas, tenemos vehículos eléctricos. Podría funcionar con biogás, por ejemplo. Es decir, quiero que se entienda el planteamiento. No podemos congelar una imagen en el tiempo y decir, bueno, como hoy usamos A para generar B, B depende de A. No, oiga, depende de A hoy. ¿Hay alguna obligación tecnológica para que tengamos que hacer la minería con maquinaria que depende del petróleo? Pues no. Puede ser eléctrica, posiblemente todavía no exista o no se esté haciendo.
Volvemos a lo mismo, técnicamente es posible hacerla. A lo mejor no es viable o competitiva, pero bueno, habrá que trabajar ahí. Habrá que extender lo que ya es competitivo a nivel eléctrico, como un autobús eléctrico o un vehículo eléctrico, a la maquinaria off-road, ¿no? A la maquinaria que necesitamos para esa extracción y a la industria de esa fabricación. Entonces, no nos creemos trampas al solitario buscando como implicaciones de cosas que simplemente existen porque estamos en el mundo que estamos, que es el mundo que lleva sostenido 200 años con las energías fósiles. Yo la verdad es que esa teoría no le veo ningún sentido. Abundando en ella y ya desde un punto de vista general, no simplemente de la obtención de materiales que requieren las nuevas tecnologías para las energías renovables, ¿cuál es tu visión respecto al peak oil? Y no tanto el peak oil en sí, porque eso es algo irrelevante. Lo importante del peak oil es si crea un colapso general, porque evidentemente hay gente que dice que se va a alcanzar el peak oil, pero por una cuestión de demanda. Va a haber un peak demand que llaman en inglés, ¿no? Entonces, la pregunta en concreto. ¿Tú crees que el mundo puede vivir en las próximas décadas un colapso generalizado, no solo energético, pero provocado por él a causa del Bitcoin? Yo creo que no lo va a vivir, porque creo honestamente que a lo que vamos a llegar es a un peak demand, como hemos llegado ya en el carbón y como probablemente vayamos a llegar en el petróleo. Algunos optimistas dicen que el peak demand ha sido en 2019. Bueno, pues a lo mejor en 21, 22 o 23 estamos como en 19 un poquito más, pero no se irá mucho más allá. ¿Por qué no se va a producir un peak oil? Bueno, pues fundamentalmente porque hay reservas suficientes para los próximos 30, 40, 50 años. Hay que entender que el concepto reserva implica que su extracción es económicamente viable. Obviamente recursos hay más, pero recursos pueden no ser económicamente viables. No es que la teoría del peak oil no es que no tenga sentido, ¿no? Es decir, al final Hubert lo que vio es que un pozo de petróleo tenía un momento que tenía un pico de producción y que luego a partir de ahí cada barril que sacabas pues costaba más, ¿no? Entonces él, digamos, lo extendió a lo que eran todos los Estados Unidos y a lo que era después también lo pensó en el mundo. Y en Estados Unidos dijo que iba a estar sobre el año 70, creo recordar. Más o menos sí que es verdad que hubo un pico oil ahí, pero llegó la década del 2000 y aquello volvió a subir. Y volvió a subir porque apareció una tecnología nueva, que era el fracking, que convirtió lo que eran recursos, pero no reservas, porque no eran económicamente viables extraer, en algo que sí era económicamente viable, ¿no? Entonces, al final, del peak oil se lleva hablando muchísimo tiempo, no llegamos al peak oil, ha habido de todo tipo de profecías continuamente cada vez que viene un problema de pico de precio y tal, que el pico oil está cercano, bueno, pues no ha estado cercano. Y lo que estamos viendo es que estos compromisos de descarbonización, este potencial de las energías renovables, que no olvidemos, en un país como España, la forma más barata de generar electricidad es con energía solar fotovoltaica y la segunda más barata es con energía eólica. Y eso es extensible a otros muchos sitios. Esa nueva realidad de las energías renovables y de los compromisos de descarbonización y de las tasas de carbono, los precios de carbono y todas las políticas que está habiendo a nivel mundial, nos dicen que muy probablemente vamos a comenzar a ver un desplazamiento de lo que son los vehículos de combustión por vehículos eléctricos en muchas parcelas. Y eso va a afectar evidentemente a la cantidad de petróleo que necesitamos. Entonces, va a caer antes la demanda que los verdaderos problemas de producción, que obviamente si extendiésemos la producción al infinito iban a llegar. Afortunadamente no han llegado en todas las décadas anteriores y ahora mismo estamos en un momento en que vamos a cortar aquello por la demanda antes de que lleguen los problemas por el lado de la oferta. Como, por otro lado, ya ha pasado con el carbón, que recordemos que el carbón
es muy abundante, hay reservas para más de un siglo y el pico de carbón se produjo en 2013. Y a partir de 2013 ha ido cayendo con alguna pequeña oscilación, pero la tendencia y todas las proyecciones del carbón son decrecientes. Las tendencias del petróleo, veremos qué pasa en la década 2020, pero a partir de la década 2020 también son decrecientes por el lado de la demanda, insisto siempre. Y a lo mejor el gas natural llega un poquito más tarde, pero bueno, son los escenarios en los que estamos trabajando y los que yo considero más probables. En ese estado de cosas, ¿es posible realizar la transición energética hacia las renovables sin electrificar el parque de coches y camiones? Pues claro, eso requiere entrar en el segundo pilar de las próximas décadas, que es el transporte, la automoción. La mitad del petróleo prácticamente se utiliza para el transporte en carretera. Entonces, ¿ves factible electrificar el parque por carretera? ¿Veo factible? Sí. O sea, hoy tenemos ya tecnología suficiente para electrificar. Todo lo que son autobuses y todo lo que son vehículos particulares. Se puede, tenemos que ser lógicos, ¿no? En España la media de kilómetros que recorre un coche al día son 30 kilómetros. Cualquier modelo eléctrico, por pequeño que sea, tiene autonomías de más de 200 kilómetros. Evidentemente no tenemos ningún problema para el 95% de los trayectos que hacemos. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, la cuestión es que lo que hoy es fabricación de vehículos de combustión, que todavía es muy dominante en el mundo, pase a ser vehículos eléctricos. A veces parece frustrante, ¿no? Lo lento que va la electrificación de los vehículos, pero hay que tener un poco de perspectiva. Estamos subidos en el mundo del coche de combustión desde prácticamente la Primera Guerra Mundial, hace un siglo. Los cambios son lentos. Hoy en día tenemos ya, creo que prácticamente 10 millones de vehículos de 4 ruedas, ¿de acuerdo?, circulando por el mundo. Es mucho más de lo que podíamos haber imaginado hace unos pocos años. La cuestión es seguir. Si nosotros miramos Europa, por ejemplo, pues España, que está un poquito retrasada, pero en el año 2020 muchísimos países de Europa ya han tenido porcentajes de venta de vehículos eléctricos, vehículos enchufables en general, también metemos ahí los híbridos enchufables, de más del 10%, ¿no? Es una cuota de mercado, pues bueno, que es pequeña todavía, pero es que venimos de prácticamente el cero hace un lustro, ¿no? Y hay muchos países que están con el 10. Posiblemente en 5 años estemos con el 20, con el 25. Tenemos que ir evolucionando. Tenemos tecnología, sabemos hacer esos vehículos, van a ser más baratos cada vez porque las baterías están sufriendo el mismo proceso de abaratamiento que han vivido otras energías antes. Y la cuestión es que tenemos que ir rápidos y tenemos que generar las capacidades productivas suficientes para poder hacer esta transición. No es absolutamente imprescindible que un vehículo sea eléctrico en el sentido de eléctrico enchufable de batería. Existe la posibilidad de que existan vehículos de hidrógeno, pero bueno, yo considero personalmente que para el transporte ligero es mucho más eficiente un vehículo electrificado con batería que un vehículo de hidrógeno, que pueden existir, seguramente existirán a nivel de transporte pesado, que al final es un vehículo eléctrico también. Lo que pasa es que esa electrificación es indirecta. Creamos el hidrógeno y con ese hidrógeno en una pila de combustible generamos electricidad. Pero bueno, yo creo que ya estamos en ese punto tecnológico para empezar a avanzar rápidamente con la movilidad, y es muy importante porque, por ejemplo, en España es el sector que más emite y en prácticamente todos los países occidentales. El transporte tenemos que meterle mano si queremos llegar a cumplir los objetivos del Acuerdo de París y a descarbonizar en 2050. Como químico que eres, y es una de las cuestiones fundamentales en el precio de las baterías, la química de las mismas, ¿cuál ha sido la evolución del precio de ellas? Porque es un factor fundamental en la introducción del coche eléctrico, porque antes has comentado sobre la autonomía de los mismos, que es suficiente, y de hecho los últimos Tesla que se van a lanzar en mayo, que son las renovaciones del Model S y Model X, es más que probable que van a tener alguna versión
con más de 600 kilómetros de autonomía, y eso es lo que indica es que es prácticamente 2/3 de la autonomía actual de un coche de combustión. Y la mayoría de gente, o mucha gente, no lleva más de 2/3 del depósito lleno constantemente. Pero hay un problema, y es que los coches eléctricos son caros. De media, un coche de similares prestaciones tiene un precio mayor, sea un coche de combustión o un coche eléctrico. Y aquí, como todo, como he dicho anteriormente, la química de las baterías y las baterías en sí son esenciales. Entonces, cuéntanos, por favor, cuál es la evolución del precio de las baterías y cuál crees que va a ser, tanto de las baterías como de los paneles solares y aerogeneradores, porque creo que en el fondo al final van a estar relacionados. Totalmente están las tres tecnologías en una curva de aprendizaje. Vamos a empezar quizá por la que es más sorpresiva, que es la energía solar fotovoltaica, que un vatio de energía solar fotovoltaica, de panel solar, en el año 2008 estaba por encima de los $4. Hoy en día puede estar sobre los 20 centavos de dólar. Entonces, hay que ver esa caída de costes de prácticamente el 95%. La energía eólica ha sufrido algo similar también en los últimos 10 años. Pasa que ya era un poco más competitiva hace una década, con lo cual la caída ha sido un poco menor, pero también está cayendo mucho. Y las baterías tienen el mismo proceso. Ahora mismo no recuerdo la última cifra de celda de batería por kilovatio hora. Yo creo que era $154 por kilovatio hora. Y hace 10 años estábamos en $1.000. O sea, también es una caída del 80-90%. ¿Qué pasa? ¿Por qué eso no se ha visto en los vehículos? Bueno, no se ha visto por varias razones. Porque no tenemos todavía las capacidades de producción a gran escala, no las economías de escala que a lo mejor harían falta, pero también por una razón que tiene que ver con las demandas del mercado y algo que quizá no hemos sabido explicar. Conforme se abarataban las baterías, ¿qué han hecho los fabricantes? Bueno, pues en vez de abaratar el coche, lo que han hecho es ampliar la batería, hacerla más grande para que tenga más autonomía. Un coche eléctrico hace 10 años, si te hacía 100 kilómetros, gracias. Hoy el coche más pequeño te puede hacer 220, 240. Y estamos hablando, lo has dicho tú, Jordi, de autonomías de 400, 500, 600 kilómetros sin ningún problema. Claro, ¿qué pasa? Que para hacer una batería que te aguante 600 kilómetros en un coche que sea relativamente pesado, es una grandísima batería que puede pesar 200 o 300 kilos y evidentemente cuesta muchísimo dinero. Pero si nos vamos a los coches de gama más baja, un coche que te puede hacer 220, 250 kilómetros de autonomía, que prácticamente vale para todo, estamos hablando de coches con un coste a lo mejor de 18.000 euros, 19.000 euros, que es más caro que uno de combustión. Sí, claro que es más caro. Pero es que un coche de combustión en España, para hacer 100 kilómetros, necesitas 6, 7, 8 euros de combustible. Y en un eléctrico, por poco más de €1, haces los 100 kilómetros. Entonces, no estamos hablando solo de la compra del coche, hay que ver toda la vida útil. En este país, en Europa en general, toda la vida hemos comprado coches diésel cuando valían 3.000 o 4.000 euros más que los de gasolina. De hecho, los estábamos comprando de forma absurda, porque no llegábamos nunca a amortizar esos 3.000 o 4.000 euros, pero razonábamos que tenía menos consumo y que, por tanto, valía la pena pagar un poco más, ¿no? Con el coche eléctrico pasa lo mismo. Si sigue esta evolución, y está siguiendo y va a seguir, de las baterías, yo creo que nos vamos a encontrar con dos tipologías de vehículos. Unos vehículos como estos Teslas que has comentado, que van a tener autonomías prácticamente equivalentes a los vehículos de combustión, pero que van a ser caros a nivel de compra, baratos obviamente a nivel de por kilómetro recorrido y también por mantenimiento, porque bueno, tiene mucho menos mantenimiento un coche eléctrico, pero luego lo lógico es que vayan apareciendo otro tipo de vehículos de 200, 300 kilómetros de autonomía, que al 80% de nosotros nos bastaría, y que se esté aprovechando ese abaratamiento para abaratar el coche y para que nos encontremos con coches en cuestión de no más de un lustro
de 12.000, 13.000, 14.000 euros, de 10.000 euros, que sean coches eléctricos. Y que para cualquiera que no se dedique a hacer viajes interprovinciales continuamente, le va a valer. Entonces, yo creo que esta es la evolución. Si vemos las curvas de aprendizaje, tanto de la eólica como de la fotovoltaica, como de las baterías, veremos que siguen descendiendo. Y todavía no prevemos el final. Cada año que pasa son más baratos. El último año que está publicado, que es el 20, en las 3 tecnologías era más barata que en el año 19. Y posiblemente se vaya a mantener esto durante los próximos 5 o 10 años sin ningún problema. En muy pocos años veremos que los coches eléctricos con autonomías no muy altas van a ser más baratos que los coches de combustión. Y en ese momento posiblemente es cuando se producirá el desplazamiento masivo. Es muy interesante lo que has comentado, pero a todo ello hay críticos que afirman lo siguiente. Independientemente del efecto en cadena que pudiera causar la caída de los combustibles fósiles, lo que plantean es que no hay suficientes recursos metales, como por ejemplo cobre o litio, o ya tierras raras, decenas de recursos que son necesarios para realizar esa transición energética, tanto para las baterías, como para los aerogeneradores, como para las placas solares. ¿Tú qué opinas de esta visión? ¿Crees que hay suficientes recursos en la Tierra y que se pueden extraer de una forma rentable, energética y monetariamente como para que esa transición se realice? ¿O qué opinas exactamente de esto? Bien, bueno, basándonos en la perogrullada obvia de que los recursos no son infinitos, yo creo que volvemos a caer aquí otra vez en la falacia del fin del mundo, en hacer una foto fija de la realidad e intentar hacer una proyección sobre las tecnologías actuales de qué pasaría si. Yo creo que esta falacia del fin del mundo es una cosa que ha pasado históricamente ante cualquier desarrollo tecnológico. Yo creo que cualquiera que se hubiese, no sé, puesto delante del ferrocarril en el siglo XIX o de la máquina de vapor, podía haber dicho, es que no extraemos suficiente carbón, o no hay suficiente hierro, o no hay suficientes fábricas. Bueno, no, pero se hicieron, ¿no? Entonces, sobre los materiales, vamos a ver. Voy a poner un par de casos y luego comento más el cuadro general. Se ha hablado, por ejemplo, y la prensa hace mucho eco, muchas veces también basándose en estas predicciones de que nada vale y que nada va a funcionar, sobre determinados materiales. Por ejemplo, el cobalto, ¿no? El cobalto que se usa para un tipo de baterías de litio, el tipo de baterías de litio que dan mejores rendimientos y mejores eficiencias, es muy problemático. Es muy problemático por varias razones. Una de ellas es que está muy concentrado en un país, que es la República Democrática del Congo, un país con los estándares pues laborales y de derechos humanos que todos conocemos. Las minas del Congo son muy problemáticas, están trabajando niños, hay muchos problemas. Bien, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que en los últimos años ha habido 2 tendencias. Primero, hacer un tipo de química de baterías de litio que no lleva cobalto, que por ejemplo en China es muy habitual, es un poco, da un poco menos de rendimiento, de densidad energética, pero tiene otras ventajas como que es más barato. Entonces, esto está evolucionando mucho. Y después todos los fabricantes están intentando hacer baterías con cobalto, pero con menos cobalto, ¿no? De hecho, ya hay baterías nuevas que a lo mejor llevan la mitad de cobalto de las que pueden llevar hace unos años. ¿Se puede hacer baterías sin cobalto? Sí. Otro problema que ha salido con todo esto de las tiras raras. Bueno, hay una que es muy específica, que es el neodimio, que sirve para 2 cosas que necesitamos: motores eléctricos y aerogeneradores. Bien, pues sí, claro, dan un rendimiento muy bueno. El neodimio sirve para mejorar las características. Pero es que hay motores eléctricos sin neodimio. Tesla hace motores eléctricos sin neodimio. Y los aerogeneradores también se pueden hacer sin neodimio. De hecho, la mayoría de los que hay instalados en España no tienen neodimio. Entonces, nosotros hacemos la tecnología en función de los recursos que existen.
Cuando hay un problema con un recurso, la tecnología evoluciona y cambia, incluso mucho antes. Cuando se están previendo problemas con el cobalto, por ejemplo, con el neodimio, con algunas materias, no ya por escasez, sino porque se prevé que pueda subir mucho su coste, ya hay líneas de investigación para hacer tecnologías diferentes. Entonces, esto va a pasar con prácticamente todo. No todos los materiales son necesarios para hacer tecnologías. Se pueden hacer tecnologías alternativas, otro tipo de aerogeneradores, otro tipo de motores, otro tipo de baterías. Desde mi punto de vista, esa flexibilidad tecnológica la tenemos para prácticamente todo, y si hay dos materiales que considero que va a ser difícil escapar de ellos, son el litio y el cobre, ¿no? El litio porque es el tipo de material que nos permite hacer las baterías más ligeras que conocemos. Y esas baterías, que por ejemplo en aplicaciones estáticas no sería necesario que fuesen de litio, pero para el tema de los vehículos, pues evidentemente viene muy bien que pese poco, ¿no? Porque si no estamos creando demasiada carga para el vehículo. ¿Te van a tener problemas con el litio? Bueno, pues yo he hecho el número de las reservas que tenemos, insisto, reservas económicamente viables extraer que tenemos, y sale para más de 1.000 millones de vehículos ligeros. No me acuerdo cuál era la cifra, está en el Futuro de Energía en 100 preguntas. ¿Qué pasa con el litio? Bueno, claro, y cuando nos lo acabemos, ¿qué? Bueno, cuando nos lo acabemos, hay que intentar también entrar en una nueva lógica. Nosotros pensamos mucho en los recursos fósiles, en que se tienen que se consumen, los quemamos, desaparecen, se convierten en CO2, vamos, y luego tenemos que sacar más. Pero con este tipo de materiales eso no pasa. Estos materiales no se consumen, no desaparecen. Cuando una batería o un aerogenerador o un panel solar acaba su vida útil, esos elementos siguen ahí y se pueden reciclar. De hecho, se deben reciclar. El litio, que no lo estamos reciclando, deberemos reciclarlo. Porque esas cantidades de litio que tenemos para 1.000 y pico millones de vehículos, evidentemente cuando tengamos que hacer generaciones posteriores a los 1.000 y pico, si no estamos reciclando el primer litio, podemos tener problemas. A lo mejor no tenemos problemas, porque a lo mejor la tecnología mejora, porque a lo mejor esa gran masa de recursos que no son reservas, porque consideramos que no son viables sacar con nuestra tecnología, pues ya tenemos tecnología para sacarlos. O ya hemos descubierto nuevas reservas. Todo esto puede pasar. Pero es importante la lógica del reciclaje, de la economía circular. Esto no es una cuestión de extraer, esto lo vamos a poder reciclar. Y con eso paso al cobre, que es el segundo material que creo que va a ser muy importante para todo el tema de la electrificación. Bueno, para cobre, si seguimos las reservas de cobre, prácticamente siempre hay las mismas, porque evidentemente gastamos, pero luego descubrimos más, ¿no? O hacemos viable la extracción de más. Tenemos para varias décadas de cobre. Pero insisto en esto, en la Unión Europea, por ejemplo, la mitad del cobre nuevo que se está poniendo en el mercado es cobre reciclado. Entonces, ese cobre, igual que pasará con el aluminio, igual que pasará con el níquel y con otros muchos metales, esa economía circular tiene que ser poderosa. Hoy el cobre representa el 50% para nosotros reciclado. En unos años será más del 50%. Entonces, por favor, extirpemos, por un lado, la lógica del recurso que se gasta y se consume cuando hablamos de este tipo de metales, porque estos se pueden y se deben reciclar. Es importante que tenemos que crear los mecanismos para que esto suceda. Y luego, evitemos también la falacia del fin del mundo. Las cosas van a ser siempre como hoy, la tecnología es siempre como hoy, y si hoy necesitamos cobalto y no hay cobalto, pues no podemos hacer baterías. Oiga, no, es que hay más baterías que no son de cobalto. Es que hoy hablamos del litio, he dicho que es muy importante, pero es que posiblemente de aquí a 30 años haya mucho tipo de baterías que no sean útiles para vehículos, que no sean de litio y que puedan ser pues, de sodio o de cualquier otro material que puede tener sentido. Evidentemente esto es una incertidumbre, no conocemos el futuro, pero demonios,
no conocemos el futuro no solo para lo malo, no lo conocemos para lo bueno. Estamos siempre proyectando como si en el futuro fuésemos absolutamente incapaces de cambiar nada. Este es un pensamiento absolutamente inmovilista y yo creo que es una trampa mental para pensar predeterminadamente en que no hay solución, ¿no? Es puro negativismo mental. Hay que ser realista, hay que entender que bueno, hay que ser consciente con los recursos, hay que crear las economías circulares, no hay que extraer recursos estúpidamente. Obviamente hay que plantear las tecnologías en función de los recursos que conocemos, pero hombre, no hagamos este tipo de trampas al solitario para acabar concluyendo lo que uno quiera acabar concluyendo. Yo no creo que vayamos a tener un problema de materiales. Sí que es posible que muy puntualmente tengamos cuellos de botella, eso va a pasar, o que se encarezca mucho un material, pero tenemos ingenio y recursos sobrados y un gran abanico de tecnologías que nos va a permitir salir y conseguir una alternativa a esas tecnologías. Es posible que esto retrase la transición energética, no digo que no, pero no va a ser un callejón sin salida que nos vaya a llevar al colapso. Evidentemente no puedo defender eso porque no hay ninguna evidencia de eso y porque va en contra de lo que vemos del ingenio humano y de cómo está evolucionando la humanidad, ¿no? Hay algunos autores que son importantísimos porque en el fondo son los que actúan como fuente de datos para otros. Uno de ellos es Václav Smil. Václav Smil es uno de los científicos sobre los que muchos autores que consideran que va a haber un colapso son los que toman los datos, lo utilizan como fuente de datos. Y Václav Smil es un autor tremendamente duro con el colapsismo energético. Muy, muy duro. Sin embargo, considera que hay un gran riesgo de daño climático y de desastre ecológico. Entonces, la pregunta es, independientemente de si vamos a tener tiempo para realizar esta transición energética desde el punto de vista económico y social, ¿hay tiempo para evitar el desastre ecológico, según tu opinión? Bien. La cuestión quizá es dónde cuantificamos la palabra desastre. A ver, el cambio climático no se puede evitar. Y no se puede evitar porque ya lo hemos producido. La temperatura de la Tierra ya ha subido más de 1 grado. Entonces, evidentemente, lo que ya hemos emitido ya no se puede corregir o no va a variar en los próximos miles de años. La cuestión es en qué punto ponemos el desastre. Nosotros, como humanidad, hemos marcado en el Acuerdo de París 2 límites. Un límite es el 1,5 grados, intentar no subir de 1,5 grados, y el segundo límite es intentar no subir de 2 grados, ¿no? El primero es, digamos, lo que deseamos y el segundo como el límite máximo que nos hemos puesto. Bien, ¿cuál es mi opinión? Yo creo que evitar el 1,5 grados es prácticamente imposible. Tendrían que pasar situaciones inesperadas de colapso social, hablo social, no sé, una guerra terrible o unas pandemias terribles recurrentes para que realmente algo pasase que permitiese no subir de 1,5 grados. Los 2 grados los veo más viables. Creo que tenemos un poco más de tiempo para hacer eso, para llegar a ese objetivo. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ese objetivo? Bueno, no podemos perder un segundo, básicamente. Es muy importante descarbonizar a toda velocidad desde este mismo momento y no perdernos en cosas en dilatar cosas que podemos hacer ya. Tenemos que avanzar decididamente con la tecnología eólica y fotovoltaica de forma masiva. Tenemos que avanzar decididamente también en la electrificación de los vehículos ligeros, en este caso, y los pesados. El tema de autobuses urbanos es otro tema que es muy importante. Y tenemos que empezar a electrificar fuertemente temas de climatización y temas industriales en la medida de lo posible. Todo esto ayudados de una segunda pata, que es que la mejor manera de poder
evitar estos impactos es consumir menos energía. Y se consume menos energía con la propia eficiencia energética. Y de hecho, la propia electrificación genera eficiencia energética, porque nuestra sociedad despilfarra cantidades ingentes de energía con los procesos térmicos que estamos generando, con los motores térmicos, los que creamos calor para poder generar movimiento. Eso es un despilfarro terrible de recursos y la electrificación nos va a ir permitiendo ahorrar mucho, ¿no? Aquí se habla mucho del consumo de energía, ¿no? De estos autores que comentas. Bueno, el consumo de energía tiene que bajar en el futuro. Sí, tiene que bajar, pero va a bajar en parte sustancial porque vamos a desarrollar unas tecnologías y unos estándares a nivel de construcción, por ejemplo, otro tipo de niveles, que nos va a permitir hacer lo mismo con mucha menos energía. Y ese descenso de energía que vamos a ver en el futuro no va a ser un colapso energético, porque ya me estoy viendo que alguno de aquí 30 años dirá, no, es que hemos colapsado energéticamente. No hemos colapsado. Simplemente hemos aprendido a hacer las cosas mejor, con mejores estándares, con mejores tecnologías y a lo mejor con formas de hacer las cosas que requieran mucho menos gasto energético, pero que sean positivas. Y, por ejemplo, aquí voy a poner pues lo que estamos haciendo tú y yo ahora, que es básicamente una videoconferencia, ¿no? El teletrabajo. Una persona que teletrabaja consume muchísima menos energía que en su situación anterior, donde tenía que ir a su trabajo a 50 kilómetros y cogía su coche particular. ¿Eso es de crecimiento energético? Bueno, sí. Está consumiendo mucha menos energía, pero evidentemente no es un colapso. Esa persona está ganando tiempo de su vida, está aprovechando un recurso tecnológico y con eso estamos aprovechando además consumir mucha menos energía. Entonces, la parte positiva y evolutiva de que vamos a un mundo con mucho menos de consumo de energía, pero porque vamos a hacer las cosas mucho mejor. Y las vamos a hacer mejor porque necesitamos hacerlas mejor, porque necesitamos cumplir esos objetivos. El 1,5 grados lo veo complicado, 2 grados lo creo más factible. En todo caso, una cosa buena que tiene la lucha contra el cambio climático es que siempre vamos a poder evitar una situación peor. Si por cualquier razón vemos que no llegamos a los 2 grados, pues hombre, siempre va a ser mejor que sean 2,2 o 2,3 que nos vayamos a los 3,5 grados. Obviamente la cantidad de problemas con 2,3 grados van a ser infinitamente menores que con 3,5. A pesar de ser optimista o relativamente optimista con el límite de 2 grados, esto no es si no cumplimos los 2 grados tiramos la toalla y lo dejamos todo. No, pues si no conseguimos 2, habrá que intentar que no sea 2,1 y si no es 2,1, habrá que intentar que no sea 2,2. Y evidentemente un objetivo de estos con voluntad política y con compromiso político lo vamos a poder conseguir porque tenemos todas las herramientas en nuestra mano para poder conseguirlo. Hemos tratado el posible colapso energético, hemos tratado el colapso climático, hemos tratado la evolución de los precios, pero hay un factor que se aborda menos y que es, desde el punto de vista práctico, quizá el más importante tanto para el cambio climático como para la transición energética, y esa es la voluntad política. Es conocido si uno bucea en la literatura y bucea en autores que de verdad están cerca de los centros de poder o que tienen contactos en ellos, que Estados Unidos en general se ha descolgado de todos los acuerdos climáticos básicamente por 2 razones. Una de ellas es porque teme que China y algunas potencias energéticas emergentes de Asia no los cumplan y que por tanto el trasvase de poder se haga más rápido. Y una segunda cuestión es que ese cambio tecnológico haga que los países que concentran ciertos centros de poder industrial y de investigación y desarrollo, que son Alemania, Estados Unidos, Holanda, etcétera, básicamente Europa, Japón y Estados Unidos,
vean un trasvase también de esa tecnología y, por tanto, posteriormente del liderazgo mundial a China o India, pero especialmente a China. Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Hay peligro para Europa digamos, como continente y como conjunto de países que forman hasta cierto punto una sociedad? ¿Hay peligro de que ese cambio hacia las energías renovables y hacia el coche eléctrico haga que China se vuelva el líder en el minado, en la química, la producción de coches de nueva tecnología? ¿Debe Europa construir sus propias gigafactorías, como hablan algunos autores como Simon Moore, incluso como el propio Elon Musk? Pero no una o dos, sino las suficientes como para no depender del exterior. ¿Cómo es la situación desde este punto de vista? Es una pregunta muy buena y muy compleja. Sí que es verdad que bueno, la falta de compromiso climático de los Estados Unidos tiene mucho que ver con lo que has comentado. Y de hecho, una de las partes fundamentales de los problemas y de los acuerdos climáticos, que prácticamente siempre son decepcionantes, es que como es algo colectivo y todos tienen que ir en la misma dirección y ponerse de acuerdo, claro, hay un incentivo muy fuerte de descolgarte de esto e intentar hacer la trampa a tus socios. Eso crea desconfianzas y las desconfianzas crean esa falta de voluntad política. Sin embargo, hay algo en la lógica del mundo que ha cambiado en el último lustro, igual incluso menos años. Y yo creo que se ha podido ver bien en el último año. ¿Qué está haciendo China? Bueno, China evidentemente pues viene de donde viene, tiene lo que tiene, un mix eléctrico muy copado por el carbón, porque su modelo de desarrollo ha sido ese. También usa el carbón para otras cosas. Pero ha decidido que todo esto de las nuevas energías y las nuevas tecnologías coherentes con la transición energética era una oportunidad. Entonces China ahora mismo es el líder absolutamente indiscutible de la fabricación de paneles solares, que antaño era Europa. Es el líder en los aerogeneradores, incluso, que todavía Occidente ahí mantiene más cuota, pero los chinos entran muy fuerte. En la fabricación de baterías también es líder. En la fabricación de coches eléctricos, de autobuses eléctricos, más de la mitad de lo que hacen en el mundo, por lo menos hasta el año 19, se hacían en China. China ha visto una enorme oportunidad en la transición energética. Y al final es un poco a lo que preveas que va a venir el mundo. Si nos tomamos en serio los acuerdos de París y los vamos a cumplir, el factor de la emisión de CO2 va a ser algo esencial en todo lo que van a ser las políticas industriales y las políticas de comercio en el mundo. Cuando Europa está planteando un arancel de CO2, un ajuste de carbono en frontera, técnicamente como dice, que por cierto a China no le hace mucha gracia, pero al final tendrá que entrar por ahí, lo hace anticipando a lo que va a ser probablemente una política comercial en el futuro. El impacto de lo que hacemos va a tener mucha importancia a la hora de en qué mercados vamos a poder penetrar aquello que fabriquemos. Yo creo que no hay que ver esta transición, este cambio de tecnologías a tecnologías descarbonizadas como una amenaza o algo que cuesta mucho dinero. Yo creo que hay que verlo como la adaptación a un nuevo estándar que va a ser necesario para poder estar dentro de las políticas comerciales y de las políticas industriales que se hagan en el futuro. Igual parece un poco lejano todavía y posiblemente lo esté. No es previsible quizá una tasa de carbono hacia nivel internacional o unos aranceles de carbono en los próximos años. Pero la Unión Europea ya ha empezado y los demás acabarán siguiendo. Por tanto, no lo veo como ese problema. Luego está la segunda parte. La dependencia de China. Bueno, una cosa buena que tiene la transición energética a nivel energético
es que nos permite eliminar la dependencia energética de los combustibles fósiles que nosotros en Europa no producimos en cantidades relevantes. Como vamos a depender a partir de ahora de nuestros flujos naturales, esa dependencia con Argelia, Arabia Saudí, bueno, podemos poner Rusia, cualquier producto de hidrocarburos va a menguar a nuestro favor. Claro, una cosa es la dependencia energética de la energía, pero otra cosa es la dependencia tecnológica, ¿no? Tanto de quién fabrica la tecnología como quién produce estos materiales que hemos comentado antes, el litio, el cobre y tal, que también vamos a necesitar. Esa dependencia de materiales acabará siendo menor por los propios procesos de economía circular de los que hemos hablado, aunque también existirá en cierta parte, pero el tema de dependencia tecnológica es importante. Ya que vamos a un mundo más independiente, tiene bastante sentido intentar también potenciar nuestra propia tecnología, no para ir a un mundo autárquico, sino también para ser coherentes con lo que implica la propia transición energética. Entendamos que si vamos a tener en cuenta lo que son los impactos medioambientales y la emisión de CO2, traer de Taiwán o de Australia una cosa que puedes fabricar a 30 kilómetros de tu fábrica no tiene sentido medioambiental. Puede tenerlo económico, y de hecho lo tiene económico porque no estamos imputando bien el coste de la externalidad negativa en todos esos procesos de transporte internacional, por ejemplo. Pero la coherencia del mundo que viene nos viene a decir que no tiene mucho sentido si no tiene ninguna ventaja competitiva especial en un sentido real. Es decir, oye, pues si Taiwán fabrica cosas de forma muchísimo más eficiente que tú en el consumo de recursos y en la calidad y tal, pues puede tener cierto sentido. Pero dos cosas equivalentes que simplemente estás comprando en otro país porque resulta que el transporte internacional es muy barato y no tiene en cuenta sus impactos ambientales, y porque la ventaja que tiene otro país es, bueno, pues a lo mejor que no tiene derechos laborales o normativas medioambientales como tienes tú, no tiene ningún sentido, iría contra la lógica del nuevo mundo al que vamos. Entonces, solo por eso tiene sentido que comencemos a fabricar aquí todo lo que podamos fabricar aquí. Baterías, por supuesto. Por la sencilla razón, y es un interés de Europa, que esa penetración del vehículo eléctrico chino, bueno, pues la frenemos, ¿no? Los chinos exportan todo al mundo, excepto por alguna razón los vehículos. Tenemos vehículos japoneses, tenemos coreanos, pero los chinos, pues mira, pues el consumidor occidental todavía no se acaba de fiar de esto, ¿no? Y no están entrando, pero entrarán, y yo creo que esa amenaza se está viendo en el sector europeo. Y tenemos que hacer fábricas de baterías, sobre todo para fijar nuestro sector automotriz aquí. Y de hecho ya se está haciendo y lo podemos ver con los distintos planes que están habiendo en Europa de fábricas de baterías, ¿no? En la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en el País Vasco también hay un proyecto, se habla del proyecto extremeño también, pero también se está habiendo a nivel de Europa. También, obviamente, lo que hablamos de baterías, pues se podría extender a todo tipo de materiales. Bueno, pues al final tiene sentido que la tecnología se fabrique aquí, también con mesura, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes también de que, bueno, no todo puede ser una autarquía. El comercio internacional no se va a frenar, va a pasar por los filtros de estos nuevos paradigmas, pero donde haya realmente una gran eficiencia de consumo de recursos, de conocimiento, de tecnología punta, de calidad, pues obviamente tiene que haber comercio de eso y habrá comercio de eso, porque esa externalidad imputada al precio será menor que los beneficios que obtengamos de esa calidad de producción. Pero vamos a un paradigma distinto que yo creo que sí que nos va a llevar a una mayor relocalización de ciertas producciones industriales que Europa en general, excepto quizá algún país como Alemania, pues ha perdido en las últimas décadas
dentro de este orden neoliberal que, por otro lado, muy posiblemente después de esta última pandemia vaya a sufrir una corrección de la mano también o coherente también con esta emergencia climática que tenemos a nivel internacional. Ha sido una charla muy interesante. Me gustaría cerrarla con dos preguntas. La primera es, ¿cuál es, en tu opinión, la nueva tecnología relacionada con el transporte y las energías renovables que va a ser determinante para las próximas décadas? Se habla, por ejemplo, de las baterías de estado sólido. Se habla también de algo muy poco conocido, que son los paneles solares translúcidos, casi transparentes. Por ejemplo, los que está investigando la Universidad de California, que han pasado una eficiencia del 2% hace 5 años a más del 8%, y se estima que en 1 o 2 años llegarán al 10%, y esto parece una tontería, pero es de suma importancia, porque si un panel solar es prácticamente transparente y está en precio, puede colocarse como una ventana, y si puede colocarse como una ventana, el problema de superficie en las ciudades desaparecería, en el sentido de que ya no sería necesario colocarlos simplemente en el techo, en las azoteas, sino que podría ser todos los ventanales, y un rascacielos podría ser potencialmente, si esto acaba siendo rentable, tanto económicamente como algo posible científicamente, podría ser un rascacielos podría ser autónomo desde el punto de vista energético. Entonces, aparte de las baterías de estado sólido, de los paneles transparentes o cuasi transparentes, también se habla de los cargadores de carga ultra rápida. Hay no un prototipo, sino ya un producto que se acaba de desarrollar, y que la empresa israelí que lo está produciendo afirma que va a poder cargar coches eléctricos en 10 minutos, hasta el 80%, que eso resolvería evidentemente el problema de las colas. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? Y si hay algún tipo de tecnología que no conocemos, que, según tu opinión, crees que va a ser disruptiva en este sector en los próximos años. Bien, me encanta la pregunta, porque yo voy a sacar muchas más tecnologías ahora. Hemos hablado mucho de la falacia del fin del mundo, de hacer esa foto fija. Y tu propia pregunta nos deja claro que es que tenemos infinidad de desarrollos tecnológicos que están por delante y que van a marcar la diferencia y van a hacer cambios importantes en el futuro respecto a la transición energética que nosotros proyectamos ahora. Que tenemos una proyección de lo que queremos hacer, pero a lo mejor de aquí a 10 años hay tecnologías disruptivas que nos permiten más alternativas y poder ir más rápido. Has hablado de los paneles solares translúcidos, transparentes, para ventanas. Está muy bien. Yo voy a sacar otro, las perovskitas. Una estructura química en el espacio que tiene eficiencias mucho más altas que los paneles de silicio. Hoy por hoy no son estables, se degradan, pero puede llevar a la tecnología solar a dar un salto de calidad y que a lo mejor consigamos generar el doble de energía por unidad de superficie, lo cual también sería un cambio importante. Has hablado de las baterías en estado sólido. Yo era una tecnología que le tenía muy buena proyección hace unos 3 años, se la sigo teniendo, no digo que no. Lo que pasa es que, no está acabando de salir tan rápido. Y no sale tan rápido también porque estamos viendo que las baterías en estado líquido cada vez son mejores. Entonces, claro, esas grandes autonomías de prácticamente 1000 kilómetros que nos prometían las baterías en estado sólido, pues bueno, es que estamos viendo ya coches que nos van a los 700 kilómetros de autonomía con baterías en estado líquido, ¿no? Ese salto puede ser un poco más pequeño. Pero van a venir nuevas tecnologías de baterías, ya más al detalle, nuevos cátodos, nuevos ánodos dentro del litio. Pero se habla mucho, por ejemplo, de las baterías de sodio, con menos densidad energética, más pesadas, más barato, que es extremadamente abundante, y que nos eliminaría cualquier tipo de planteamiento de la posible escasez que podría existir del litio
las baterías de sodio acabarían con ese discurso de golpe, ¿no? Y valdrían para muchos tipos de vehículos y para muchas aplicaciones estáticas. Otra tecnología interesante que ya la he comentado antes es el tema de la energía geotérmica. Hay energía geotérmica de nueva generación que no requiere zonas especialmente con grandes densidades de aumento de temperatura en los primeros kilómetros de la superficie. Estas tecnologías yo creo que van a avanzar mucho porque se da una circunstancia en los Estados Unidos especial, que es que el fracking, esa gran revolución tecnológica y que siempre ha tenido muchos problemas porque ha estado montada sobre una montaña de deuda, es algo que posiblemente vaya a decaer de forma importante en los próximos años. El fracking decaerá, pero en Estados Unidos existe un enorme sector de empresas que se dedican a las perforaciones y que han aprendido mucho gracias al fracking. Entonces ahí hay un know-how importante, que es gente que sabe, perdóname la expresión popular, hacer agujeros en el suelo, y luego hay unas tecnologías geotérmicas que tienen la proyección de poder extenderse más allá de sus zonas nicho. Entonces, evidentemente, esos dos sectores se van a encontrar. Y es posible, no para los próximos 5 años, ¿no?, pero un poco más lejos, que consigamos generar un tipo de energía geotérmica para generar electricidad que pueda ser barata y que se pueda implantar en prácticamente cualquier sitio. Y eso también daría un cambio relevante. Otro cambio que sería relevante, las energías marinas. No hablo de la eólica offshore, que también la voy a comentar. Energías de las olas, fundamentalmente. El mar es una cantidad de energía bestial que no estamos utilizando. No son energías competitivas, están todavía en un nivel de inmadurez importante, pero nos puede dar unos nuevos aportes energéticos que no teníamos contemplados y que además tienen unos flujos que son distintos a la energía del sol y que puede complementar muy bien. La eólica offshore flotante. En el momento podamos poner plataformas flotantes, podemos poner aerogeneradores marinos en prácticamente cualquier parte. Y la energía eólica offshore genera muchísima energía, mucho más que en la Tierra, porque los regímenes de vientos del mar son muy constantes y muy fuertes. Eso, para países, por ejemplo, como Japón, sería su solución energética. Nos daría unas infinitas posibilidades para conseguir energía. Y no quiero dejar de lado el hidrógeno. Hoy generar hidrógeno verde no es competitivo respecto a las alternativas grises. Pero si realmente vamos mejorando cada vez el coste de la energía solar fotovoltaica y de la energía eólica, que cada vez es más barata, con esos costes hundidos, la generación de algo como el hidrógeno puede ser muy competitivo. Evidentemente, el hidrógeno es el gran comodín de esta transición energética. Vale para todo. Vale para la industria, vale para el transporte, vale para generar calor, vale para mover coches, vale como precursor para hacer otro tipo de combustibles sintéticos. No quiere decir que vayamos al mundo de la economía del hidrógeno que previó Rifkin hace unas décadas. Yo no lo creo, porque el hidrógeno tiene un problema termodinámico obvio, que es que como necesitas muchas conversiones, pues en cada conversión pierdes energía. Y la electrificación directa es más eficiente. Pero es ese comodín, ese parche que nos puede valer para tapar el problema en aquellos sitios donde no consigamos electrificar directamente o donde la tecnología no nos llegue. Es un comodín fantástico que nos puede permitir poder hacer la transición energética y ganar todo el tiempo necesario hasta que salgan alternativas tecnológicas mejores. Hay muchísimas. Yo creo que podríamos hablar aquí durante horas de tecnologías que están en investigación. La mayoría no van a salir, porque la investigación es así. Pero una parte tendrán viabilidad de mercado y una parte de esa parte serán verdaderamente disruptivas. Hay que focalizar los recursos
la voluntad política en esa transición energética y las posibilidades, las tecnologías y la capacidad que tendremos de carbonizar se multiplicará. Que este es un nuevo mundo que nace, un nuevo mundo que viene, que es bueno, que es un mundo mejor que el mundo de las energías fósiles, que va a haber muchísimos menos millones de muertos cada año por contaminación, que vamos a evitar problemas terribles del cambio climático. Y tenemos que saber hacer llegar a esas personas que no se lo creen o que no lo ven o que actúan con cierto cinismo sobre esto, de que este es un proyecto colectivo que vale la pena seguir. Y si lo conseguimos, cada uno desde nuestra posición, desde la propia divulgación, la propia información, yo creo que tenemos grandes cosas a esperar en el futuro y espero que pudiendo llegar a evitar esos 2 grados de calentamiento, que es el objetivo mínimo del Acuerdo de París y que debe ser nuestra guía en todo momento. Me gustaría cerrar con una última pregunta, y es que, como suelo decir, nunca puedes mover solo un cuadro en un cubo de Rubik. Si haces un movimiento, acabas moviendo muchos más. Hay digamos que un arrastre en cada decisión que tomamos como personas y como sociedad que nos afecta en muchas otras. Si acabamos desarrollando el coche autónomo, las ciudades van a cambiar. Por ejemplo, dejarán de haber tantos espacios para aparcar porque no tendrá sentido. El comercio electrónico lo que está haciendo es que va a convertir a los centros comerciales en lugares que muchos de ellos van a tener que cerrar o se van a tener que convertir en showrooms. El teletrabajo va a aumentar, etcétera. Hay decenas de cuestiones sociológicas y de día a día, incluso de urbanismo, que cambia la tecnología. Y mi pregunta es muy concreta. ¿Cómo ves una gran ciudad que ha hecho la transición energética del año 2050? ¿Va a ser una ciudad con muchos puntos de recarga? ¿Va a ser una ciudad con coches eléctricos por doquier? ¿Qué futuro ves? Bien, me ha gustado mucho la pregunta por 2 razones. Primero, porque el tema del coche autónomo es una tecnología que no dije en la pregunta anterior y que obviamente también puede ser muy disruptiva. Y segunda, porque básicamente tu pregunta es lo que intento responder en mi último libro, El Nuevo Orden Verde. Pero bueno, voy a la pregunta en concreto. Siendo claro que al final el futuro, conforme más lejano está, más difícil es de prever. Y 30 años va a cambiar para mucho. Una ciudad en el año 2050. Tendencias que estamos viendo. El peatón va a ganar espacio urbano, obviamente. El coche autónomo muy posiblemente va a llegar, no sé si hasta este punto de coches prácticamente conducidos por un robot de forma perfecta, pero sí por lo menos en zonas controladas, ¿no? Porque la tecnología del coche autónomo ya está muy avanzada. Evidentemente todos los coches serán eléctricos, con lo cual el ruido y la contaminación no tendrán ni punto de comparación. En muy pocos años, en un par de lustros o 15 años, cuando veamos pasar un coche de combustión, que todavía lo sabrá, sacando humo por el tubo de escape, nos va a molestar especialmente, ¿no? Va a ser como esta sensación muchas veces que vivimos los que no fumamos, ¿no? Y en otra época estábamos acostumbrados a los locales llenos de humo. Bueno, pues claro, al desaparecer el humo cada vez te molesta más. En las ciudades nos va a pasar lo mismo. Yo preveo también que va a haber cambios sociales en las mentalidades que tenemos todos, ¿no? Ya la ciudad ya no la voy a conceptualizar desde el punto de vista simplemente material, sino de los habitantes que lo habitan. Nuestra conciencia va a cambiar. Vamos a darle una importancia especial a todo lo que es el tema de las emisiones y del impacto de las cosas que hacemos, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones ya están empezando a tenerlo y creo que es algo que se va a extender. Hay una cultura que tenemos en esta época,
cierta cultura del despilfarro, ¿no? De que parece que si despilfarras mucho y aparentas mucho, tienes una buena posición social, ¿no? O transmites a los otros aspectos que quieres transmitir. Yo creo que eso va a variar, por lo menos parcialmente. El concepto despilfarrador de la persona que despilfarra en un sentido de un consumo absurdo de recursos, yo creo que no va a estar bien vista. Vamos a valorar la eficiencia, por decirlo de alguna manera, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, yo creo que eso también va a cambiar en las mentalidades de los habitantes de las ciudades del futuro. Yo veo un proyecto bastante idealizado de ciudad. Evidentemente, la estamos concentrando mucho en el punto de vista tecnológico y en el punto de vista energético. Espero también, en mi opinión, me gustaría que esta transición energética llevase a sociedades algo menos desiguales a lo que estamos viendo estos últimos años. Los últimos 30 o 40 años ha sido un proceso de aumento de desigualdad interna dentro de los países y, por lo tanto, dentro de las propias ciudades. Yo creo que el proyecto colectivo de la transición energética, de ecológica, nos debe llevar a una visión un poquito más colectivista de la sociedad, en un sentido de entender que todos somos parte de este proyecto colectivo y que no se pueden permitir determinadas diferencias escandalosas a nivel económico y a nivel social. Lo enlazo un poco a lo que he dicho antes. Yo creo que este orden neoliberal, por decirlo así, en el que llevamos 30 o 40 años, va a empezar a cambiar seguro por el lado de que el Estado y las administraciones van a tener que dirigir un poco más la economía, pero me gustaría también que revertiese en el punto de vista de la desigualdad. Y esta es mi visión, espero no pecar de utópico, pero en la vida hay que ser optimista, porque si no eres optimista, no trabajas para un futuro mejor. Y si no trabajas para un futuro mejor, va a ser imposible que haya un futuro mejor. Así que ese optimismo yo creo que es una autoexigencia de todos los que estamos en la administración pública y todos los que tenemos que hacer políticas o desarrollar estrategias. Si no somos optimistas, iríamos mal. Bueno, es un tema verdaderamente apasionante, Pedro. ¿Dónde te pueden leer los oyentes? ¿Dónde pueden averiguar más sobre tu punto de vista? ¿Cuál es tu bibliografía? ¿Dónde te pueden encontrar? Por favor, dinos. Bueno, tengo 2 libros publicados. El primero que has comentado, El futuro de la energía en 100 preguntas. Y luego hay un segundo libro más reciente que salió a finales del 2020, que se llama El nuevo orden verde, donde enfoco mucho este tema social y este tema económico con los recursos. Prácticamente todas las preguntas que hemos hecho en la entrevista, de alguna u otra manera, están en los distintos capítulos del libro. Bueno, además de eso, he colaborado mucho tiempo con Agenda Pública. Lo tengo en suspensión por temas institucionales, pero en muchos artículos míos en Agenda Pública. Y al final yo creo que si googleas mi nombre, sale multitud de referencias, pues se pueden ver conferencias, se pueden ver artículos en El Confidencial, por ejemplo, hay muchas cosas, pero bueno, al final siempre el pensamiento más desarrollado está en lo que tengo más desarrollado, que obviamente son mis 2 libros. Muchas gracias, Pedro. Me parece que ha sido algo verdaderamente interesante y con muchas consecuencias en la vida de la gente. Me refiero a consecuencias de verdad, de calado, importancia. La revolución energética y la revolución del transporte. Obviamente, cada cual posteriormente puede tener la opinión de si esto se va a cumplir o no, pero me parece algo fundamental. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jordi. Gracias a todos vosotros, oyentes. Hasta el siguiente programa.